Bien. Bueno, chicos, hoy vamos a ver efectos farmacológicos, ¿sí? Ustedes tendrían que haber visto la clase de receptores, ¿bien? Recuerden que la de mañana es asincrónica y la del lunes es sincrónica, ¿bien? Bueno, en cuanto a efecto farmacológico, primero tenemos que recordar nosotros una cosa. Tenemos que recordar que esto va así, mecanismo de acción, que es la base de la acción farmacológica, modo y efecto, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el efecto es lo que, o la manifestación de la acción, ¿sí? El efecto es eso, chicos, la manifestación de la acción. Y esto es sumamente importante, porque quiere decir que el efecto, esta palabra, esto le gusta a Meoli que digan que el efecto farmacológico es el desenlace clínico. Bien, es lo que yo puedo observar o medir de un fármaco. Bien, observar o medir. ¿Sí? Entonces, es la manifestación de la acción farmacológica que puede observarse o medirse. Y recuerden que el efecto farmacológico también es lo que puede sentir el paciente. Así, por ejemplo, acá está, bueno, en esta diapositiva les pongo la definición de todos los pasos de la farmacodinamia. La acción, que ya sabemos, modificación de las funciones fisiológicas en el sentido de aumento o disminución. Mecanismo de acción, que es la modificación a nivel molecular, no se olviden. Los fármacos que tienen un mecanismo de acción inespecífica no tienen nivel molecular. ¿Sí? Los fármacos que tienen un mecanismo de acción inespecífica no tienen nivel molecular, chicos. Esto anótenlo porque, bueno, yo cuando le estaba tomando a los chicos, les hice esta pregunta, ¿sí? No tienen nivel molecular porque obviamente no se unen a ninguna molécula diana, ¿bien? El modo de acción dijimos que es la pregunta, ¿cómo se consigue el efecto? ¿Bien? Y el efecto es la manifestación de la acción. Por ejemplo, esto quiere decir que si yo tuviera un fármaco antipirético, ¿sí? O sea, un fármaco antipirético quiere decir un fármaco que baja la fiebre. Aquí el efecto farmacológico, ¿cómo lo puedo constatar? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Lo puedo medir? ¿Lo puedo observar a simple vista? ¿Qué dicen? ¿Con un termómetro? Claro, Perfecto, tomando la muy bien. temperatura. Por ejemplo, la dipirona, ¿sí? La dipirona es un antipirético. Entonces, acá el efecto farmacológico lo voy a medir, ¿sí? Con un termómetro. Aparte de que obviamente ustedes ya saben por semio que la fiebre, cuando hay fiebre hay ciertos síntomas, como por ejemplo, el paciente se siente, o sea, tiene temblores, bueno, está sudoroso, esos serían signos, ¿bien? O sea, esas cosas también las podría yo observar a simple vista, pero lo más característico es que al efecto antipirético yo lo mido, ¿bien? Doy el fármaco y después de unas horas mido la temperatura para ver si hizo efecto o no, ¿bien? Ansiolítico. Si un fármaco tiene un efecto ansiolítico, no solamente lo voy a observar, sino que además el paciente lo va a sentir, ¿sí? Por ejemplo, tras la administración de una benzodiazepina, las benzodiazepinas, ¿sí? Son ansiolíticos. Bueno, si yo le doy a un paciente que está, por ejemplo, con un ataque de ansiedad o sí, con un ataque de ansiedad, ¿qué es lo que voy a observar yo? Voy a observar que el paciente está más tranquilo después de darle el fármaco, también el paciente se va a sentir más tranquilo, ¿bien? Entonces ahí el efecto farmacológico se puede observar y sentir más que medir, ¿bien? Después tenemos, si doy un fármaco que sea agonista alfa 1 sobre los vasos sanguíneos, ¿bien? Es decir, un fármaco que produzca vasoconstricción. ¿Cómo hago yo para constatar el efecto de este tipo de fármacos? Tomo la presión arterial. Perfecto, muy bien. Acá la voy a poder medir, ¿sí? Por ejemplo, la presión arterial, como por ejemplo con la noradrenalina.
Bien. Un beta bloqueante sobre el corazón, también. Un beta bloqueante, los beta bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hago yo para ver el efecto acá? Bueno, mido la frecuencia cardíaca. Acá ponemos, mido frecuencia cardíaca. Acá tenemos, por ejemplo, el atenolol. ¿Sí? Y obviamente, chicos, el efecto analgésico el paciente lo va a sentir, ¿bien? El paciente lo va a sentir. Un analgésico es un fármaco que sea capaz de calmar el dolor, ¿bien? Entonces, un efecto analgésico lo va a sentir el paciente, acá les pongo sentir, como por ejemplo, tras la administración de paracetamol. Bien, entonces, ¿qué quiere decir todo esto que acabamos de ver en esta diapositiva? Que el efecto farmacológico es el desenlace clínico, chicos, es lo que puedo observar, medir o lo que el paciente puede sentir. Bien, si el paciente siente una tranquilidad, si se siente más tranquilo, después de haber tomado una benzodiazepina, entonces está haciendo efecto el fármaco. Bien, si el paciente al constatarle la presión arterial, bajó la presión arterial después de haber administrado un, acá chicos, bajó la presión arterial, acá aumentó, perdón, aumentó la presión arterial después de haber administrado noradrenalina. Si yo voy y mido la presión arterial y está más alta, entonces quiere decir que el fármaco hizo efecto. El efecto es lo que yo puedo medir, ¿bien? Y recuerden qué es lo que ocurre a nivel sistémico, ¿sí? Eso sería en cuanto a una introducción. Ahora ustedes tienen que saber sí o sí, porque esto es tema de examen, los tipos de efectos farmacológicos que hay. Dentro de los tipos de efectos son 6, ¿bien? El efecto terapéutico, acá se lo voy a anotar yo a todos y después lo vamos a desarrollar cada uno. El efecto terapéutico. Bien. Después tenemos el efecto rebote. El efecto paradojal. El efecto secundario. Efecto adverso. Efecto colateral. Y tenemos otros dos más, ¿sí? Que los podemos agregar, que son el efecto placebo y nocebo. Efecto colateral y efecto secundario lo vamos a ver con nocividad. Bien, hoy los efectos que nos interesan son terapéutico, rebote, paradojal, placebo y nocebo. Bien, entonces, ¿qué es el efecto terapéutico, chicos? Cuando yo hablo de efecto terapéutico, hablo del efecto que es buscado por el médico. Bien, que ocurre a dosis terapéuticas. Ese es un efecto terapéutico, el efecto buscado por el médico. Por ejemplo, si tras la administración de noradrenalina por vía endovenosa a un paciente que tiene un cuadro de hipotensión aguda, nosotros observamos un aumento de la presión arterial, eso sería el efecto terapéutico. Bien, que la noradrenalina me pueda restaurar esa presión que está tan baja en este paciente, ¿sí? Ese es el efecto terapéutico. Es un efecto que es buscado por el médico, ¿bien? Eso es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque es lo que va a marcar la diferencia con efecto adverso. El efecto adverso es el efecto que no es buscado por el médico, pero que ocurre de todas formas, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan como una diferencia ahí. Efecto adverso también lo vemos con la parte de nocividad. Bien, ahora sí quiero que me presten atención, chicos, por favor,
no copien, o sea, presten primero atención, después lo copian, ¿sí? Acá vamos a hablar de algo importante, que es el efecto rebote. Cuando nosotros hablamos de efecto rebote, estamos hablando del efecto contrario al esperado, ¿bien? ¿Qué ocurre tras la supresión brusca de un tratamiento? Yo les voy a contar una cosa que la vamos a ver también en nocividad, pero les voy adelantando. Ustedes saben que existen algo que se llama regulación de los receptores. ¿Sí? Regulación de receptores. Los receptores pueden sufrir upregulation o downregulation. Upregulation quiere decir que habían 3 receptores, ¿sí? Y tras la administración crónica de un antagonista, ese número de receptores que había acá aumentó. Tras la administración crónica de un antagonista, ¿sí? Downregulation quiere decir que había cierta cantidad de receptores, pero tras la administración crónica de un agonista total, ese número disminuye. Bien, esto es como un esquemita para que a ustedes les sea mucho más sencillo recordar la up y la down regulation. Como les digo, es un tema que yo lo suelo dar con nocividad porque está relacionado con tolerancia y con supersensibilidad. Pero ahora, para entender el efecto rebote, quiero que sepan esto. Cuando yo administro de manera crónica un antagonista, ¿sí? Por lo general suele ocurrir, obviamente dependiendo del fármaco, no va a pasar siempre, ya vamos a ver en cuáles fármacos pasa esto, va a ocurrir una upregulation, un aumento del número de receptores, una exteriorización de los receptores, un aumento en la síntesis de los mismos. Bien. En cambio, la downregulation, que es la disminución del número de receptores, se produce cuando yo administro de forma crónica un agonista total. Una vez dicho esto, vamos a analizar el efecto rebote. Les voy a dar 2 ejemplos, ¿bien? Primero el de la clonidina. La clonidina, chicos, es un hipotensor de acción central. ¿Sí? ¿Cómo actúa la clonidina? Yo acá les voy a hacer el dibujito que les hacía en la parte de moléculas diana de la sinapsis adrenérgica. ¿Bien? Les voy a recordar un poco de fisio. Ustedes saben que llega el impulso nervioso, ¿bien? Y todo el potencial de acción se transmite por la membrana, cambiándome obviamente las cargas, ¿bien? Despolarizándome la membrana. Aquí en la membrana presináptica, esta es la presináptica y esta es la post. En la membrana presináptica, esto que pasa acá de despolarizarse, este cambio de cargas, me abre un canal de calcio dependiente del voltaje, ¿sí? Me abre un canal de calcio dependiente del voltaje. Este calcio que ingresa, chicos, es el que me va a facilitar, acá me estoy salteando varios pasos que los veremos en nervioso, pero vamos a lo importante. Este calcio que ingresa al interior de la célula es el que me va a facilitar la fusión de la vesícula con la membrana plasmática. En el interior de esta vesícula hay moléculas de noradrenalina, ¿sí? Entonces, el calcio lo que va a hacer es, la vesícula estaba acá, supongamos, ¿sí? El ingreso del calcio me favorece a la movilidad de esta vesícula para que venga y se fusione con la membrana plasmática y de esta manera libera la noradrenalina a la hendidura sináptica. ¿Bien? Eso es como un repaso fisiológico. Lo que quiero que sepan es que todo esto, chicos, es gracias al calcio. ¿Bien? O sea que si no estuviera el calcio, la noradrenalina no se puede liberar. ¿Sí? Ahora,
Esto también está regulado por un receptor, ¿sí? A nivel presináptico hay un receptor alfa 2. Este receptor alfa 2, chicos, acá les pongo abajo, alfa 2, es un receptor que está acoplado a proteína GI, ¿sí? Ahora sí podemos ver esto en detalle porque ustedes ya tienen que haber visto la clase de receptor. El receptor alfa 2 está acoplado a proteína GI. Si está acoplado a proteína GI, ¿qué pasa con la adenilato ciclasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Bien. Disminuye la adenilato ciclasa. Recuerden, GI inhibe, GS estimula, ¿sí? Para que se acuerden. Disminuye la adenilato ciclasa y esto me conlleva a ¿qué cosa? ¿Una disminución de qué? Del AMP cíclico. Bien, disminuye el AMP cíclico y por lo tanto se produce el cierre de los canales de calcio. Y en otros receptores, no en el alfa 2, acá les voy a poner, ustedes ya saben, en otros receptores como en el receptor GABA B, ¿qué más hace la GI? Además de cerrarme los de calcio. ¿Se acuerdan? No sé si vieron la clase de ayer. ¿Puede ser que abrían los de potasio? Perfecto. Abren los de potasio. En el GABA B, en los receptores opioides, ¿sí? Que son ejemplos de receptores acoplados a proteína GI, se cierran los de calcio y se abren los de potasio. Acá lo que me interesa en el alfa 2 es que se cierran los de calcio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo vengo y activo este receptor, este canal que está acá de calcio se va a cerrar. No va a ingresar calcio al interior y por ende no se va a liberar noradrenalina. Es decir, se va a inhibir la liberación de noradrenalina. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si yo doy un fármaco que bloquee al receptor alfa 2? Me lo bloquea. O sea que un antagonista alfa 2, ¿qué pasaría? Va a aumentar la liberación de... Bien, Sí, aumenta. Muy bien, perfecto. Ahí aumentaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les digo que el receptor alfa 2 tiene que activarse para poder inhibir la liberación de noradrenalina. El receptor alfa 2, al ser estimulado, ¿sí? Inhibe la liberación de noradrenalina. ¿Bien? En cambio, si doy un agonista alfa 2, ¿qué va a pasar? Entonces. Lo contrario, se disminuye la liberación de noradrenalina. Bien, disminuye la liberación de noradrenalina. Esto es lo que hace la clonidina, chicos, ¿sí? La clonidina es un hipotensor. Se dice que es un hipotensor de tipo central porque actúa a nivel de la membrana presináptica. Los hipotensores periféricos actúan a nivel del sistema nervioso autónomo principalmente, ¿ya? O a nivel del sistema renina-angiotensina, bueno, etcétera. Este actúa a nivel de la membrana presináptica, es un hipotensor central, clonidina. Entonces, la clonidina es un agonista alfa 2. Por lo tanto, esto me va a producir una liberación, una disminución de la liberación de noradrenalina. Y con ello, la disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si viene la clonidina, me activa el receptor alfa 2, como ya dijimos, se cierran los canales de calcio. Vamos a hacer acá. Se cierran los canales de calcio. Y esto no se fusiona, ¿bien? ¿Qué es lo importante acá que ustedes tienen que entender? Que en un paciente con hipertensión, de tipo primaria, ¿sí? Hay muchos factores que pueden producir la hipertensión. O sea, la hipertensión primaria les comento que es multifactorial, ¿sí? O sea, hay muchas causas. Una de ellas es la sobreactividad adrenérgica, ¿bien? Entonces, en estos pacientes hay una sobrecarga de noradrenalina. Porque usted imagínense que si yo le doy clonidina a un paciente que está normotenso, bien, lo puedo perjudicar causándole una hipotensión, bien, pero si un paciente que está hipertenso, yo le doy clonidina, lo que voy a hacer es reducir la cantidad de noradrenalina en la hendidura, eso es lo que yo quiero hacer, bien, o sea, no es que no se va
a ver, no es que esto nunca se va a fusionar y no se va a liberar, porque si no el paciente estaría muerto claramente, sino que voy a tratar de que al cerrarse los canales de calcio, ¿sí?, se reduzca la liberación, disminuye la liberación, pero no se anula. Bien, esto es importante. Disminuye la liberación de noradrenalina, más no se anula. Entonces disminuye. Miren todos los puntitos que habían antes y miren los que hay ahora. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque a nivel postsináptico nosotros tenemos los receptores de la noradrenalina, que son el alfa 1, beta 1, beta 2 y receptor beta 3 también, ¿sí? Principalmente beta 1, beta 2 y beta y alfa 1. Bien, entonces yo al reducir las concentraciones de noradrenalina tengo menos cantidad de noradrenalina que se unan a mis receptores periféricos. Bien, en este caso que estamos hablando de que es un hipotensor, vamos a hablar del alfa 1. Entonces, al principio miren toda la noradrenalina que tenía. La vamos a hacer así. Tenía un montón. Y toda esta noradrenalina que estaba en la hendidura iba e interaccionaba con los receptores alfa 1 y me producía esta hipertensión que tiene el paciente. ¿Bien? Ahora, como yo ya cualquiera, chicos, como yo ya reduje la cantidad de noradrenalina en la hendidura, menos cantidad de noradrenalina se van a unir con los receptores, causándome una disminución de la presión arterial. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, Flor. No. Todo bien, Flor. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo la clonidina la doy de forma crónica, chicos, la doy de forma crónica, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, a ver, cada vez va a haber menos cantidad de noradrenalina, ¿sí? Por ejemplo, si pasan 6 meses, yo ya voy a notar que hay menos cantidad de noradrenalina a lo que la célula estaba acostumbrada a recibir. Y esto va a generar en la célula un mecanismo de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? La célula siempre es inteligente, ¿bien? Y se adapta a los cambios. Entonces, ¿la célula qué hace? Está sintiendo que le llega muy poca noradrenalina, ¿bien? Que recibe muy poca noradrenalina, y lo que hace es producirme una upregulation, un aumento en el número de receptores, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar, porque ustedes imagínense, a ver, yo tengo una paciente hipertensa, desde ya les comento que la clonidina se da en hipertensión del embarazo, ¿sí? Es la que está autorizada. Ahí me llega una paciente embarazada que tiene hipertensión y obviamente yo tengo que restaurar su presión arterial porque, bueno, la hipertensión es causa de muchas complicaciones en el embarazo, ¿sí? Entonces yo tengo que tratar de restaurar su presión arterial. Para esto le voy a dar un hipotensor que en este caso va a ser la clonidina. Ahora, obviamente la clonidina, ¿sí?, cuando empieza a hacer efecto logra lo que yo quiero, la finalidad es normalizar la presión arterial de esta paciente, ¿bien? Pero como yo lo tengo que dar de forma crónica y son 9 meses de embarazo, en todos estos 9 meses, chicos, yo corro el riesgo de que la presión caiga, porque ustedes imagínense que si yo estoy disminuyendo la liberación de noradrenalina, si estoy disminuyendo la liberación de noradrenalina, tengo el riesgo de que la hipertensión caiga, de que la presión arterial caiga. O sea, yo no logré normalizar la presión arterial. Pero ahora, si sigo dando clonidina, tengo el riesgo de que la presión arterial caiga y la paciente tenga una hipotensión, con ello una hipoperfusión y menor llegada de sangre al feto. Bien, entonces tengo que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar eso? Yo no tengo que hacer nada. Mi célula solita lo evita. Bien, la célula, para evitar que hayan caídas importantes de la presión arterial, genera un mecanismo de upregulation. ¿Para qué hace esto la célula? Aumenta el número de receptores en la superficie para tratar de captar la mayor cantidad de noradrenalina que se encuentre en la hendidura, ¿sí? Trata de captar la mayor cantidad de noradrenalina posible. Esa es la finalidad de la upregulation, porque miren, al principio, ¿cuántos receptores habían? 4, ¿bien? Habían 4 receptores para la noradrenalina que estaba disponible en la hendidura. Ahora se aumentaron y ahora hay 8, ¿bien? Acá hagamos un hito más. Ahora hay 8 receptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Ah, no, ahí está, chicos. Ahí hay 8, ¿sí? Uno, sí. Ahora hay 8 receptores, ¿bien? Entonces, antes recibían la noradrenalina los 4 receptores, y eso era un problema. ¿Por qué? Porque si bien yo ya normalicé la presión arterial, como es tan poca la noradrenalina que se está liberando, y encima tengo pocos receptores, o sea, tengo los receptores normales, digamos, pero es poca la noradrenalina, ¿qué es lo que pasa? Obviamente tengo el riesgo de la caída de la presión arterial con todo lo que yo les dije recién, con todas las complicaciones, ¿bien? Entonces, lo que trata de hacer mi célula para evitar esta caída brusca es hacer una upregulation, y con ello tratar de captar la mayor cantidad de noradrenalina posible. ¿Para qué? Para tratar de mantener un equilibrio en la presión arterial, ¿bien? Esto se llama, como cuando veamos nocividad ya vamos a ver, se llama la teoría de ocupación de los receptores, ¿sí? Yo tengo que tratar de que la respuesta, acá les voy a contar así cortito, rápidamente, droga más receptor es igual a complejo droga-receptor. Eso nos dice la teoría de ocupación de los receptores. Y nos dice que todo esto está en equilibrio, ¿sí? Y esto es igual a una respuesta, ¿bien? La respuesta va a estar regulada por el complejo droga-receptor y por la cantidad de receptores y de droga que hay, ¿sí? Si yo tengo una baja respuesta, que sería en el caso de la clonidina cuando tenga una caída de la presión arterial, por ejemplo, ya logré normalizar la presión, pero ahora tengo la complicación, la reacción adversa, que es la hipotensión. La hipotensión es una reacción adversa también de la clonidina, ¿bien? Entonces yo tengo ahí poca respuesta. ¿Cómo hago yo para aumentar esa respuesta? Tengo que mirar hacia atrás. Si yo tengo baja la respuesta, miro hacia atrás a ver qué puedo hacer. Y bueno, tendría que aumentar el complejo droga-receptor, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para aumentar el complejo droga-receptor? O aumento la cantidad de noradrenalina, que esto no va a ser posible porque estoy administrando clonidina, entonces esta la descarto, o aumento la cantidad de los receptores, ¿bien? Para tratar de que se capte la mayor noradrenalina posible, de que haya mayor complejo droga-receptor y por ende mayor respuesta. Y de esta forma haya un equilibrio en la presión arterial. A mí la teoría de ocupación de los receptores me encanta porque se puede entender todo con eso, ¿sí? Entonces es fácil, ustedes analizan así, si disminuye la respuesta y yo la quiero aumentar, o sea, en este caso la respuesta sería la presión arterial, si tengo como reacción adversa de la clonidina una hipotensión, voy mirando hacia atrás, bueno, a ver, ¿qué tendría que aumentar? El complejo droga-receptor, perfecto. Y para aumentar el complejo droga-receptor, ¿qué tendría que hacer? O aumentar la droga o aumentar la cantidad de receptores. No puedo aumentar la cantidad de droga acá, en este caso la cantidad de neurotransmisor, que sería la noradrenalina, porque lógicamente está siendo bloqueada por la clonidina, ¿bien? Entonces lo que me queda es aumentar la cantidad de receptores. Por eso la célula, como mecanismo de adaptación, hace una upregulation, aumenta el número de receptores, trata de captar la mayor cantidad de noradrenalina posible y con ello trata de mantener una presión arterial estable, sin caídas ni subidas bruscas. ¿Bien? Está claro, ¿no? Sí, ¿Cómo Flor. se llamaba esa flor? ¿Ley de ocupación de los receptores? Teoría de ocupación de los receptores. La vamos a ver después también en nocividad, pero por las dudas. Teoría de ocupación. Esto no les toma ni ahí, ¿no? Les comento, pero este tema me gusta mucho para entender mejor estos mecanismos, pero eso no se lo van a tomar, así que no se preocupen. No sé si está claro los demás. Quiero que hasta acá saber, todavía no llegamos a la parte de efectos rebote, por eso quiero saber si hasta acá está claro esto. Sí, Flor. Sí, Flor, Sí. yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, esta paciente una vez que ya lo tiene el bebé? En teoría, no sé si se normaliza la presión arterial y deja de tomar clonidina. ¿Este aumento de receptores no hace que ella mantenga la hipertensión? Ahora vamos a eso, pero ahí te voy a... Bien, gracias, Flor. No, eso vamos ahora, es verdad. Pero ahí va a depender mucho, ¿no? Porque hay dos tipos, o sea, está la hipertensa que se embaraza y la embarazada que durante el embarazo desarrolla preeclampsia. Son dos cosas diferentes, ¿sí? La que en el embarazo tiene preeclampsia, cuando culmina el embarazo ya no tiene más. En cambio, la que ya es hipertensa y se embaraza va a seguir siendo hipertensa después, ¿bien? O sea, eso depende de la presión arterial. Pero acá, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a responder a lo que dijo Jim. En este caso, chicos,
vamos a borrar. Justamente lo que vos estás diciendo que Jime es el efecto rebote que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? En este caso va a suceder lo siguiente. Si yo a esta paciente de forma brusca le quito la clonidina, se la quito de forma brusca, es decir, de un día para el otro, la paciente venía con un tratamiento de clonidina, por ejemplo, de hace ya, no sé, 9 meses, y de un día para el otro yo ya le quito la clonidina. ¿Qué va a pasar? El receptor alfa 2 ya no va a estar activo, razón por la cual no va a haber una disminución de la liberación de noradrenalina, es decir, la noradrenalina se va a liberar como lo hacía antes de que esta paciente tomara la clonidina, ¿sí? Ya les voy a hacer acá al costadito un dibujito con los 3 tiempos. Si yo retiro la clonidina, no es que va a haber un exceso de liberación de noradrenalina, ¿no? Sino que se va a liberar como se liberaba antes de que yo administrara el tratamiento, ¿sí? Y recordemos que esta paciente tenía mucha cantidad de noradrenalina. Bien, tenía mucha cantidad de noradrenalina, ¿sí? Entonces yo saco la clonidina de golpe de un día para el otro y la noradrenalina se empieza a liberar como se liberaba antes del tratamiento con clonidina. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes imagínense que si la paciente ya tenía hipertensión antes, es decir, antes de que yo le dé la clonidina, la paciente con la cantidad de noradrenalina, yo les dije que la hipertensión podía deberse a una sobreactividad simpática, ¿sí? Ustedes imagínense que si antes de dar la clonidina, la paciente ya tenía una excesiva actividad de noradrenalina, imagínense ahora que esto se libera como antes, es decir, como se liberaba antes, o sea, con una sobrecarga de noradrenalina, porque así se liberaba en un principio, no es que ahora se libera más que antes, no, se libera igual que antes del tratamiento. Pero la diferencia está en que antes del tratamiento, la noradrenalina solamente interactuaba con estos 4 receptores y ya me producía hipertensión. Ahora la noradrenalina interactúa con 8 receptores, chicos. Entonces, esta paciente, al retirarle de forma brusca la clonidina, va a tener una crisis hipertensiva. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo llevamos acá, lo voy a hacer, voy a borrar el dibujo grande y lo voy a llevar a 3 tiempos, lo vamos a hacer así en 3 tiempos o en 4. A ver, lo hagamos en el primer tiempo. El primer tiempo es la paciente antes de tomar clonidina, ¿sí? Esperen que borremos esta flecha de acá. Antes de tomar clonidina. La paciente antes de tomar clonidina tenía, hagamos de cuenta, 7, supongamos, ¿no? 7 moléculas de noradrenalina en la hendidura para 4 receptores, ¿bien? Y esto, o lo hagamos así mejor para que sea todo, para que todo quede. Tenía 4 moléculas de noradrenalina para 4 receptores, ¿sí? Ahí está. Y esto me provocaba hipertensión arterial. O le hagamos unita más. Ahí está. Bueno, tenía 5 porque siempre, obviamente, hay, o sea, la cantidad de neurotransmisor siempre es más que la cantidad de receptores que hay, ¿no? Por las dudas. Entonces, hagamos así. Había 5 moléculas de noradrenalina para 4 receptores y esto me producía hipertensión arterial. Entonces, como la paciente estaba embarazada, yo tengo que darle un tratamiento que esté apto para el embarazo, ¿bien? Entonces, en un segundo tiempo, la paciente empieza a tomar clonidina. Razón por la cual vamos a dibujar 4 receptores, pero vamos a dibujar acá, miren cómo baja, 4 moléculas de noradrenalina. En este momento yo logré normalizar la presión. Bien. ¿Qué pasa en un tercer tiempo? Si la paciente sigue tratada con clonidina, en un tercer tiempo lo que puede seguir ocurriendo es que haya menos cantidad de noradrenalina y la paciente corre el riesgo de ¿qué? De tener una caída de la presión arterial. Para evitarnos esto,
nos vamos a un cuarto tiempo, que es el tiempo de upregulation. En este tiempo, la célula se adapta. Bien, ¿qué hace la célula? La célula empieza a aumentar su cantidad de receptores, chicos. Vamos a hacer acá unos 3 más. Para tratar de captar la mayor cantidad de noradrenalina posible, ¿sí? Esto, a ver, yo les dibujo con 3 para que ustedes entiendan lo que pasa al principio, pero la cantidad de neurotransmisor, obviamente, siempre, como les digo, es mucha. Bien, es mucha más la cantidad de neurotransmisor que de receptores disponibles. Entonces, como, a ver, para evitar esta caída de la frecuencia, porque obviamente al principio, supongamos acá yo les hice 5, ¿no? Yo les hice 5 moléculas de noradrenalina, pero esto es gráfico, pero hay un montón, ¿sí? Encima hay en exceso, ¿bien? Hay una cantidad excesiva de noradrenalina en la hendidura al principio. Entonces la paciente empieza a tomar clonidina, esta cantidad de noradrenalina disminuye, pero sigue siendo más que la cantidad de receptores, lógicamente, pero disminuye y esto logra normalizar la presión arterial, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Si la paciente sigue con el tratamiento de clonidina, la cantidad de noradrenalina ahí sí puede disminuir bastante, pero como les digo, va a seguir siendo más que la cantidad de receptores siempre, fisiológicamente siempre va a ser así, ¿bien? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué hace la célula? Como les dije recién, siguiendo la teoría de ocupación de los receptores, para aumentar la respuesta tengo que aumentar o la cantidad de neurotransmisor o la cantidad de receptores, ¿bien? En este caso yo no puedo aumentar la cantidad de neurotransmisor porque está siendo bloqueada la liberación, está siendo inhibida la liberación, ¿bien? Entonces la célula hace una upregulation para tratar de captar la mayor cantidad de noradrenalina posible, ¿bien? Trata de captar la mayor cantidad posible para tratar de mantener la presión arterial. El objetivo acá, chicos, es tratar de mantener la presión arterial, ¿sí? Ahora, yo les voy a hacer acá 3, pero esto es gráfico, ¿no? Esto es gráfico nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes imagínense que de golpe yo le quito el tratamiento a la paciente, ¿sí? Le quito el tratamiento con clonidina a la paciente. Si yo de golpe le quito el tratamiento con clonidina a la paciente, se va a liberar la misma cantidad de noradrenalina que al principio, pero ahora, en vez de actuar sobre 4 receptores, puede actuar sobre 7 receptores. Bien, esto me va a generar que la supresión brusca de clonidina, bien, desencadene un aumento de la presión arterial mayor al que había al principio, chicos. Si al principio la paciente era hipertensa con la cantidad de noradrenalina que tenía y la cantidad de receptores que tenía, imagínense si yo de golpe quito la clonidina y la paciente tiene esa excesiva densidad de receptores por la upregulation y tiene la misma cantidad de noradrenalina que al principio. Obviamente aquí se desencadena una crisis hipertensiva. Eso es el efecto rebote. El efecto rebote es el efecto contrario al esperado que ocurre tras la supresión brusca de un tratamiento. Yo llego a quitarle de manera brusca, o sea, termina el embarazo, bien, y le llego a quitar de manera brusca la clonidina a esta paciente, la paciente va a estar internada al otro día por una crisis hipertensiva, bien. ¿Por qué? Porque la cantidad de noradrenalina ahora va a estar actuando sobre más receptores que los que había en el tiempo número 1, ¿sí? Yo a esto no lo puedo quitar de forma brusca, yo tengo que darle tiempo a mi célula a que se acomode de nuevo, ¿bien? La forma correcta, chicos, de retirar la clonidina es en forma de cola de ratón, se llama. ¿Vieron que si ustedes dibujan un ratoncito, la cola es así? Es decir, la forma de retirar se llama cola de ratón, ¿por qué? Porque es de forma decreciente, ¿sí? Yo tengo que quitar la clonidina de forma decreciente, en forma de cola de ratón. Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque si yo voy quitando de manera decreciente, le estoy dando tiempo a la célula o a la membrana postsináptica a que vuelva a normalizar la cantidad de receptores. Si yo le quito de golpe la clonidina, no le doy tiempo a la membrana postsináptica a que normalice los receptores. En cambio, si le voy quitando de a poquito, le voy tiempo a que se vuelva a adaptar, ¿sí? Y así evito yo la crisis hipertensiva. Entonces, cuando doy clonidina, para retirarla, lo tengo que hacer en forma de cola de ratón y jamás de manera brusca. Bien,
¿Está entendido lo que es el efecto rebote de la clonidina y cómo lo puedo evitar? Sí, Flor. Sí, Flor. Bien, perfecto. Bueno, este es el ejemplo que les gusta a los de la cátedra, ¿sí? Pero yo les voy a dar otro también, que está en los libros, que también lo pueden dar si les piden otro ejemplo y no el de la clonidina, que es el de los beta bloqueantes. Beta bloqueantes como por ejemplo el atenolol. Acá pasa algo parecido, chicos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El atenolol, vamos a hacer acá un corazón, el atenolol bloquea los receptores beta 1 del corazón. Los receptores beta 1, al ser estimulados, producen un aumento de la frecuencia cardíaca. Hay algunas patologías cardiovasculares en las cuales yo tengo que tratar de reducir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para, por ejemplo, para disminuir la demanda de oxígeno, ¿sí? Esos son cosas más detalladas, pero les comento que puede servir para eso. Por ejemplo, en una cardiopatía isquémica tengo que tratar de reducir el consumo de oxígeno. Ya lo vamos a analizar bien cuando veamos la parte de nervioso y ahí les voy a explicar bien cómo funciona esto. Pero bueno, la cuestión es que el receptor beta 1, al ser estimulado, produce un aumento de la frecuencia cardíaca. En pacientes que tengan patologías cardiovasculares que estén relacionados con un aumento de la frecuencia cardíaca, yo puedo dar un beta bloqueante tranquilamente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede acá? Va a pasar lo mismo que pasa con la clonidina, pero acá es diferente, porque la clonidina es un agonista. La clonidina es un agonista alfa 2, ¿bien? No es un antagonista. Yo les había dicho que la upregulation se producía tras la administración crónica ¿de quién? De agonistas. ¿De quién? De antagonista. De antagonista, ¿sí? La upregulation tras la... Eso les dije al principio de la clase. La upregulation tras la administración crónica de antagonista. La downregulation tras la administración crónica de agonistas, ¿bien? La clonidina es un agonista, pero ¿qué? Como me inhibe la liberación de noradrenalina, se va a estar comportando como un antagonista, ¿bien? Se comporta como un antagonista, pero es un agonista de los receptores. Eso lo vamos a ver bien en nervioso. Pero se comporta como un antagonista, ¿por qué? Porque inhibe o porque antagoniza el simpático, básicamente, ¿sí? Pero acá se cumple más con lo que dijimos recién, ¿por qué? Porque los beta bloqueantes son antagonistas, ¿sí? Entonces yo empiezo a tratar a este paciente con atenolol. Estos son los receptores postsinápticos que yo tenía, ¿sí? Los receptores postsinápticos, los receptores beta 1, digamos, serían estos. ¿Y qué pasa? Al principio, estos 4 receptores, bien, estaban ocupados por el neurotransmisor. Y aquí había unos más dando vuelta, ¿sí? Y esto hacía que el paciente tenga la patología cardiovascular. Bien, vamos a poner acá la patología. Pero cuando yo a este paciente le empiezo a dar beta bloqueantes, ¿qué es lo que sucede? Lo vamos a hacer así en tiempos también. Yo le empiezo a dar beta bloqueantes a este paciente y lo que pasa es lo siguiente. Acá podemos aplicar también la teoría de ocupación de los receptores. Droga más receptor igual a complejo droga-receptor, igual a respuesta, ¿sí? Este paciente tenía una respuesta exagerada sobre la actividad de los receptores beta 1. Entonces yo la quiero disminuir a la respuesta. Para ello tengo que disminuir el complejo droga-receptor y para disminuir el complejo droga-receptor tengo que disminuir o la droga o el receptor. En este caso sería el neurotransmisor, ¿sí? Que era esto, de los puntitos celestes que estaban ahí. Yo los puedo tratar de disminuir para que haya menos actividad sobre los receptores o bien tratar de reducir los receptores. ¿Qué hago acá? ¿Cómo puedo hacer yo como médico para intervenir en la teoría de ocupación de los receptores? Dar un antagonista, ¿sí? El antagonista, ¿qué va a hacer? Es decir, si yo aumento el antagonista, si yo doy un antagonista, estoy reduciendo el complejo droga-receptor. ¿Por qué? Porque los receptores van a estar ocupados, vamos a hacer así, vamos a hacer ahí con violeta los antagonistas. Los receptores van a estar ocupados, ¿sí? Pero no van a estar produciendo ninguna respuesta porque ustedes saben que los antagonistas no tienen actividad intrínseca. Entonces yo, ahí lo que hice básicamente es no disminuí ni el neurotransmisor ni tampoco disminuir el número de receptores. Simplemente administré un antagonista que me desplace al neurotransmisor de su receptor
y que me ocupe los receptores sin producirme respuesta. O sea, está ahí ocupando lugar. De esta forma, yo lo que hago es tratar de reducir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque antes se unían 4 neurotransmisores a 4 receptores, y ahora se unen 4 también. Hay 4 receptores ocupados, pero solamente hay 2 que me están produciendo actividad. ¿Bien? Entonces, esto al principio me sirve, ¿por qué? Porque el paciente, o sea, porque me sirve para la patología y para el cuadro clínico del paciente. Pero, chicos, con el tiempo pasa lo mismo que con la clonidina. Con el tiempo la respuesta, la frecuencia cardíaca puede caer muy bajo, ¿bien? Porque usted imagínense que si estoy ocupando los receptores, pero no me están dando respuesta, ¿sí? La apliquemos de nuevo esto. Acá, complejo droga-receptor. Yo tengo mucho complejo droga-receptor, pero sin embargo, ¿por qué mi respuesta es tan baja? Bien, esto tiene que estar en equilibrio, esto no puede no estar en equilibrio. Entonces, para tratar de que esto esté en equilibrio, lo que se hace es o aumentar la cantidad de neurotransmisor o aumentar la cantidad de receptores. En este caso, la célula también se adapta y empieza a aumentar el número de receptores. ¿Para qué? Para evitar una caída brusca de la frecuencia cardíaca, chicos, para que el neurotransmisor que anda acá rondando tenga dónde unirse también, porque el antagonista me está ocupando todo el lugar, ¿bien? Entonces, acá pasa lo mismo que con la clonidina, se produce una upregulation para tratar de que la frecuencia cardíaca no caiga. Y entonces el paciente se mantiene bien, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de receptores ocupados por el antagonista, ¿sí? Y una cantidad de receptores ocupados por el neurotransmisor, que esto en este tipo de pacientes me mantiene una frecuencia cardíaca dentro de lo normal. ¿Bien? Ahora, este paciente, por ejemplo, se olvida de tomar un día la medicación. Pueden pasar 2 cosas. Puede pasar que yo al paciente que está tratado con el beta bloqueante, un día se olvida de tomar la medicación y sale a la esquina de su casa y le roban. Ustedes saben que cuando hay un robo o un tipo de esa situación de estrés hay una descarga adrenérgica, ¿bien? Ese paciente va a ser internado. ¿Por qué? Porque va a sufrir una crisis hipertensiva. Ustedes imagínense que si el paciente no tomó el beta bloqueante ese día, porque no se olviden que los receptores sí están ocupados, pero mientras el fármaco esté en el organismo. Si el fármaco ya se eliminó del organismo, obviamente esos receptores que están ahí ocupados por lo violeta no van a estar más ocupados, van a estar desocupados. Para que vuelvan a ser ocupados tengo que readministrar el fármaco, ¿bien? Entonces este paciente se olvidó de tomar la noradrenalina cualquiera, se olvidó de tomar el beta bloqueante y sufrió una descarga adrenérgica. Esa puede ser una de las opciones. O bien le corté de golpe el tratamiento con beta bloqueantes al paciente. ¿Qué va a suceder acá? Lo mismo que con la clonidina. El exceso de receptores que hay ahora van a empezar a recibir a sus ligandos, pero como ya no hay ningún antagonista que esté ocupando los receptores, todo lo que se una al ligando van a ser agonistas, van a ser neurotransmisor. ¿Y qué es lo que va a suceder? La cantidad de neurotransmisor que hay acá, que antes actuaba sobre 4 receptores y me producía ya una respuesta exagerada, ahora van a actuar sobre más receptores y van a producir una respuesta aún mucho mayor. Este paciente va a llegar con la frecuencia cardíaca por las nubes más o menos, ¿bien? Entonces, miren qué importante es entender el efecto rebote, ¿bien? Es igual que la clonidina, solamente que aquí estoy antagonizando los receptores periféricos, ¿bien? ¿Está claro el ejemplo de los beta bloqueantes, chicos? ¿Tienen alguna duda con efecto rebote en general? Flor, en este último ejemplo nomás tengo la duda. Es como literal, si deja de tomar un día el atenolol, ¿le puede provocar esto? Por eso les dije, si se somete a una descarga adrenérgica, a una situación de estrés, por ejemplo, el paciente no toma el atenolol ese día, a ver, vos tenés que tener en cuenta una cosa, que el atenolol no es que va a estar unido para siempre, o sea, el fármaco está en contacto con su receptor, todos los fármacos están en contacto con su receptor, pero todos los fármacos tienen que desligarse del receptor y después eliminarse del organismo, ¿bien? Eso es lo normal. Cada fármaco tiene una vida media que está relacionada con la eliminación, como ustedes ya saben. Los fármacos se desligan del organismo, se desligan del receptor, perdón, y van a eliminarse.
¿sí? Si vos no readministrás la dosis del fármaco, este receptor va a quedar libre, ¿me entendés? Entonces, si el paciente ese se somete a una descarga adrenérgica, o sea, por ejemplo, a una situación de estrés como un robo, una discusión muy fuerte, una pelea, o una situación que le genere descarga de toda la que sería la parte adrenérgica, este paciente puede sufrir una elevación muy brusca de la frecuencia cardíaca. Esa es una, y sí, si es si un día te olvidas de tomar, porque si es un día y ya pasó el tiempo, por ejemplo, si el fármaco se administra cada 12 horas, ya pasaron las 12 horas, quiere decir que el fármaco ya no está en tu organismo, ¿bien? Entonces ya no está unido a sus receptores, porque si no está en el organismo, claramente no va a estar unido a los receptores. Entonces, bueno, el receptor ahí lo va a tener desocupado, y eso lo puede aprovechar algún neurotransmisor, sobre todo si hay una descarga adrenérgica. Ese es uno de los casos. El otro caso es que vos al paciente le cortes de forma brusca el tratamiento, ¿bien? Que quizás no al otro día, pero sí a los 2, 3 días te haga un aumento brusco de la frecuencia cardíaca. ¿Me entendés? Sí, ahora sí. Gracias, Flor. Bien, no de nada. Y acá obviamente también, chicos, lo tienen que quitar en forma de cola de ratón, ¿sí? Está entendido entonces efecto rebote, ¿no? Ninguna duda. Flor, Sí. ¿podrías volver a la diapositiva anterior si le saco una foto a los dibujos que hiciste, porfa? Los reborré me parece, ¿no? Pero a ver, para ya veo si lo puedo. No, ahí nomás, no hay drama. Igual está grabada la clase, o sea, se está grabando y después la vas y la pones en pausa ahí. ¿Dale? Buenísimo, dale. Bien. Bueno, pero lo importante es que lo hayas entendido. ¿Lo entendiste, no? Sí, pero era para tenerlo. Ah, claro. Sí, o sea, lo importante es que lo hayas entendido y después vos lo ves en la clase grabada y le sacás una foto ahí o lo copias, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá tenemos después el segundo tipo de efecto, el tercero, el efecto paradojal, y acá también quiero que me presten mucha atención. El efecto paradojal es el efecto opuesto al esperado, pero el efecto paradojal no tiene nada que ver con la supresión brusca. Esa es la diferencia con el efecto rebote, ¿sí? En el ejemplo de efecto paradojal tenemos el alcohol, las benzodiazepinas y las anfetaminas. Y les voy a explicar, el mejor ejemplo de efecto paradojal es el del alcohol. Les voy a contar una cosa. No sé si les habrá pasado, pero cuando salen a bailar y si toman alcohol, sí, ustedes al principio se sienten remil enfiestados, ¿sí? Bailan, qué sé yo, están felices, están re enfiestados. Pero a medida que pasa la noche y van tomando más vasos de alcohol, ¿sí? Ignoren mi dibujo horrible, van tomando más vasos de alcohol, ya se empiezan a sentir como, por ejemplo, un poco mareados. Bien, no solamente eso, sino que incluso pueden ver borroso, disminución de la agudeza visual. Muchas veces también puede sentirse ya como que hay alteración en la marcha. Si sigo aumentando la cantidad de vasos que me tomo durante la noche o aumentando el porcentaje de alcohol, es decir, tomar bebidas más fuertes como vodka, ¿sí? En este momento ya puedo sentirme como adormecido, me puedo quedar dormido, ¿bien? Ojo con las personas que se quedan dormidas cuando toman alcohol, porque eso quiere decir que están muy intoxicadas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué al principio estoy tan enfiestada? O sea, ¿por qué comienzo a tomar y estoy tan enfiestada, bailo, me animo a hacer cosas que normalmente yo no haría? Por ejemplo, yo soy una persona tímida y cuando tomo alcohol, no sé, hablo con todo el mundo, me pongo a bailar delante de todos. ¿Por qué hago cosas que yo sé que sobria no lo haría? Bien, esto tiene una explicación farmacológica que se llama efecto paradojal del alcohol. Y ustedes tienen que saber que el alcohol tiene como acción, la acción del alcohol, chicos, es depresora. ¿Sí? Es un depresor del sistema nervioso central. Depresor del sistema nervioso central. ¿Y por qué decimos entonces que el alcohol tiene efecto paradojal? Porque a bajas concentraciones, bien, bajas concentraciones de alcohol en sangre, nosotros vamos a tener una acción depresora, lógicamente, porque la acción siempre es depresora, pero vamos a tener un efecto estimulante.
Ya vamos a ver por qué. En cambio, cuando aumento las concentraciones en sangre, cuando tengamos la clase de alcohol, vamos a ver cuáles son las concentraciones, cuando se dice que hay ebriedad y todo eso. Cuando aumento las concentraciones en sangre, la acción sigue siendo depresora. No se olviden que eso es pregunta clave de Meucci. La acción siempre es depresora del alcohol. Pero ahora el efecto también es depresor. Es decir, al principio con concentraciones sanguíneas bajas de alcohol, con una baja alcoholemia, tengo un efecto paradojal. ¿Por qué? Porque si la acción es depresora, ¿qué efecto es el esperado? Un efecto depresor, lógicamente. Entonces, ¿por qué mi efecto es estimulante? ¿Por qué estoy tan enfiestado al principio? ¿Por qué me animo, no sé, a hacer cosas como hablarle a mi ex o mandar mensajes que no debería mandar? ¿Por qué me animo a hacer cosas que normalmente yo no haría si supuestamente el alcohol es depresor? ¿Por qué me siento más enfiestado? Todo esto ocurre por lo siguiente, porque si bien a concentraciones bajas el alcohol es depresor, tengo que ver sobre qué estructuras va a ir actuando, ¿sí? Acá al costado les voy a hacer. Acá vamos a tener el cerebro, se los voy a hacer así, ¿sí? Acá va a estar el cerebelo. Esta es la corteza prefrontal, ¿sí? Lo que yo quiero que sepan ustedes, ahí está la médula. El alcohol, chicos, me va deprimiendo las estructuras de forma así, de forma decreciente y desde adelante hacia atrás. Esa es la forma de deprimir del alcohol. El alcohol comienza deprimiendo primero la corteza prefrontal, ¿sí? Es lo primero que comienza deprimiendo el alcohol. O sea, usted imagínense como que se pone, no sé, una vincha, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el alcohol hace lo mismo, o sea, como que va arrancando desde la corteza prefrontal y va deprimiendo las estructuras del sistema nervioso central de forma decreciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto obviamente dependiendo de las concentraciones, ¿no? Bajas concentraciones y muy altas concentraciones, ¿bien? A medida que voy aumentando las concentraciones, la vincha va avanzando, ¿sí? O sea, va pasando desde la corteza prefrontal, la corteza parietal, etc. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa acá? La importancia o el efecto paradojal se produce con bajas concentraciones en sangre. ¿Por qué? Porque con bajas concentraciones en sangre se deprime la corteza prefrontal. Si ustedes se recuerdan de la parte de lo que sería fisiología y demás, la corteza prefrontal es la corteza que me controla la conducta, chicos, ¿bien? Es la corteza que me inhibe a no comportarme, entre comillas, como alguien, como un animal, digamos. O sea, la corteza prefrontal me controla la conducta, ¿sí? Me controla la conducta. En la corteza prefrontal, si nosotros lo queremos hacer así, tenemos centros inhibitorios, ¿bien? Tenemos centros inhibitorios que son centros superiores. Estos centros superiores controlan a centros que se encuentran más abajo en el tronco encefálico, que son centros estimulantes. Bien, entonces, en la corteza prefrontal se encuentran centros superiores que son centros inhibitorios. Y acá abajo tenemos centros estimulantes, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que normalmente estos centros superiores lo que hacen es inhibirme, porque son centros inhibitorios, me inhiben a los centros inferiores, ¿bien? Los centros superiores me inhiben a los centros inferiores. ¿Por qué? Porque los centros inferiores son los estimulantes. Imagínense que si yo no tuviera los centros superiores, ¿cómo me comportaría? Bien, haría cosas, o sea, no tendría control sobre la conducta. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo les digo a ustedes que los centros superiores son inhibitorios, es decir, que me inhiben a los centros inferiores, y le digo además que la corteza prefrontal me controla la conducta, si yo les digo que el alcohol comienza deprimiendo la corteza prefrontal, el alcohol, chicos, lo que hace es comienza deprimiendo o inhibiendo a los centros superiores, ¿sí? Deprime a los centros superiores, deprime a los centros inhibitorios. Entonces, los centros superiores o inhibitorios ya no pueden inhibir a los centros estimulantes. ¿Bien? Por eso es que en este momento tengo un efecto estimulante. La acción del alcohol es depresora, porque el alcohol me está deprimiendo los centros superiores. Pero al deprimirme los centros superiores, no tengo nada que me inhiba a los centros estimulantes,
Y obviamente yo voy a tener un efecto estimulante. Yo lo voy a ver al paciente, a la persona que es tímida, la voy a ver haciendo cosas, bailando en la mesa, no sé, cosas que normalmente no haría. Y eso es porque está desinhibido, ¿bien? Desinhibido. Y acá hay algo, una palabra que le encanta a la Cleaver, que se llama liberación emocional. Esto para la Cleaver. Y para Meuli, a Meuli le gusta que digan que hay un freno psicológico. ¿Sí? Liberación emocional y freno psicológico. Es decir, el paciente está liberado de su inhibición natural. Entonces hace cosas, como les digo, que normalmente no haría. Y hay un freno psicológico para Meuli. Bien, ¿qué quiere decir que haya un freno psicológico? Que el paciente no piensa las cosas que va a hacer, simplemente actúa por impulso, bien, porque está desinhibido. Entonces, eso es el efecto paradojal, efecto opuesto al esperado, que nada tiene que ver con la supresión brusca. Bien, se produce por diferentes mecanismos. En este caso, el mecanismo es la diferencia de concentraciones. A bajas concentraciones, la acción es depresora. ¿Y yo qué espero? ¿Qué efecto esperaría? Un efecto depresor, lógicamente. Pero tengo en cambio un efecto paradojal, un efecto opuesto al esperado. Tengo un efecto estimulante. ¿Por qué? Porque al deprimir la corteza prefrontal, deprimo los centros superiores ya no inhiben a los centros inferiores que son estimulantes. En este momento predominan los centros estimulantes. El paciente no tiene control de la conducta, tiene liberación emocional y freno psicológico. ¿Sí? ¿Está claro el efecto paradojal del alcohol, chicos? Sí, Flor. Bien. ¿Los demás? Sí, Flor. Hola, no sé si escucharon algo. No escuché como un ruido, pero no sé si alguien habló. Dijeron que estaba todo claro. Ah, bien, bueno, perfecto. Bueno, y acá les comento que a medida que se sigue, esto lo vamos a ver mejor después, pero para comentarles nada más, a medida que sigo disminuyendo las dosis, bien, o sea, que sigo aumentando las concentraciones, perdón, el alcohol va deprimiendo, esto lo pregunta Meuli, así lo pregunta, lo vamos a ver, como les digo, bien en la clase de alcohol, pero el alcohol va deprimiendo así, primero corteza prefrontal, que sería esto, después la corteza parietal, ¿sí? Después va deprimiendo, acá sí se saltea un toque, va deprimiendo médula y por último el tronco, ¿sí? Hace como ahí como un saltito, que ahora no importa eso, lo veremos después, pero quiero que sepan que, vieron que yo al principio les dije que el paciente cuando empieza a tomar los primeros vasos de alcohol está estimulado y hace cosas que no hace normalmente, todo lo que les dije, bueno, y después les dije que a medida que va aumentando los vasos, que va pasando la noche, el paciente sigue y sigue tomando, puede llegar hasta dormirse. Bueno, es porque cuando yo les dije que al principio que se inhibían los centros superiores, ¿bien? Y esto era lo que me daba el efecto estimulante. Y en ese momento los centros inferiores quedaban desinhibidos, ¿bien? Entonces el paciente está desinhibido. Pero ¿qué pasa? Si sigo aumentando la concentración de alcohol, se inhiben también los centros estimulantes, ¿bien? Entonces el paciente ahí ya está, cuando se inhiben los centros estimulantes, chicos, porque ya tengo una alta concentración de alcohol en sangre. Cuando yo salgo a bailar y tomo, y ya estoy mareado, con ataxia, con alteración en la marcha, que me estoy cayendo para todos lados, tengo mucho sueño. Ese momento es en el momento que yo ya tengo que dejar de tomar, ¿sí? Para no derivar en una intoxicación alcohólica más severa. Un paciente que está dormido, dice, ay, mira, se durmió del pedo, eso es típico. Bueno, esa persona está al borde del coma alcohólico, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con el alcohol. En este caso, se inhiben los centros estimulantes y ahora el paciente ya está totalmente inhibido. En este momento ya no hay más efecto paradojal porque la acción es depresora y el efecto también, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando ya tengo altas concentraciones de alcohol en sangre, ¿bien? Entonces, está claro el efecto paradojal del alcohol, ¿no? No tiene ninguna duda, yo soy muy reiterativa porque Meuli, chicos, remil clava con efecto paradojal del alcohol. Y no se olviden que para él tienen que decir freno psicológico, ¿bien? Está claro eso, ¿no? Y bueno, para la CLIVE pueden decir liberación emocional. Bien, Flor, sí, entonces, por ejemplo, solo por preguntar, cuando sí. empezás a ver borroso por tomar demasiado alcohol, significa que ya está a nivel
occipital, digamos, la inhibición sería. Claro, cuando empezás a ver borroso, ya está a nivel occipital, ya está alterada la visión, ¿sí? Y en ese momento, justamente cuando tenés la concentración de alcohol en sangre que te hace ver borroso, es la misma que te hace tener mareos, ¿bien? No, en ese momento no solamente está deprimida la corteza occipital, sino que además está deprimido todo lo que relacionado con el equilibrio, ¿bien? Que sería a nivel cerebral en ese momento, ¿bien? O sea, sí, cuando vos ya tenés ganas, bueno, la gana de vomitar por otra cosa ya la vamos a ver después, pero ya cuando empieza la parte de la ataxia, cuando empieza la disminución de la agudeza visual, la alteración en la marcha, eso ya me está indicando a mí que tengo que parar de tomar porque ya tengo una buena concentración de alcohol en sangre, ¿sí? Ok. Gracias. Bien, no, de nada. Bueno, y acá les pongo 2 ejemplos que estos son los que a Lori los suele preguntar. A Lori sí le gusta el ejemplo de las anfetaminas, pero él es muy farmacólogo, literal. Entonces a él le encanta que ustedes sepan otros ejemplos. Acá en efecto paradojal otros ejemplos son las benzo y las anfetaminas. Las benzodiazepinas son ansiolíticos, ¿bien? Acá les pongo ansiolíticos. O sea, el efecto esperado, ¿cuál sería si doy un ansiolítico? ¿Cuál sería el efecto esperado? Lo vimos en las primeras diapositivas. Que el paciente esté tranquilo, relajado. Claro, el paciente esté relajado. Mira, una relajación. En cambio, en los ancianos, chicos, en los ancianos se observó que las benzodiazepinas pueden generar ansiogénesis. Los pueden poner más ansiosos a los ancianos en vez de tranquilizarlos. Y esto es un efecto paradojal que se debe a una alteración en el metabolismo. No está bien estudiado, ¿no? El efecto paradojal de las benzodiazepinas en el anciano, pero se cree que tiene que ver con la parte del metabolismo, porque ustedes saben que los ancianos tienen desgastado ya su hígado y les cuesta metabolizar los fármacos, ¿bien? Y se cree que puede tener que ver con una alteración en el metabolismo que haga que haya un exceso de metabolitos de las benzodiazepinas en sangre y esto me genere una ansiedad. Y bueno, esa es una teoría, igual no es, como les digo, no está estudiado, pero lo que sí les pregunta a Lori son otros ejemplos. Y uno de los ejemplos que tienen que saber es que las benzodiazepinas en el anciano pueden generar ansiedad. El alprazolam, el clonazepam pueden generar ansiedad en el anciano, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y el tema de las anfetaminas, que les comento que esto ya no se hace. Antes, a los chiquitos, pobrecitos, los chiquitos que eran muy hiperactivos y demás, que muchas veces se lo consideraba como síndrome hiperkinético infantil. Síndrome hiperkinético infantil. Estos chiquitos eran muy hiperactivos y demás. La anfetamina es un estimulante, ¿bien? Eso desde ya, la anfetamina es estimulante, la acción de la anfetamina es estimulante. Sin embargo, se las daba para el síndrome hiperkinético infantil. Entonces, pero ¿cómo voy a darle anfetamina a un chiquito que está ya acelerado, bien? Bueno, porque en los niños las anfetaminas tienen efecto paradojal. En los niños puede producir, por más de tener una acción estimulante, esta es la acción, no se olviden, cuando digo efecto paradojal, hablo de que el efecto es lo opuesto a la acción, ¿sí? La anfetamina tiene una acción estimulante, pero el efecto en los niños era depresor, ¿sí? Tampoco se sabe bien el por qué, se cree que por lo mismo que los ancianos, la diferencia que hay en los órganos implicados tanto en el metabolismo como en la excreción. Esa es una teoría, ¿bien? Y en los niños entonces se daban anfetaminas para el síndrome hiperkinético infantil, ya que en ellos había un efecto paradojal con las anfetaminas, que estos pacientitos manifestaban una relajación al consumirlas. Pero esto ya no se hace, ¿por qué? Primero que nada porque se vio que no siempre los chiquitos diagnosticados con síndrome hiperkinético infantil tenían eso, simplemente eran niños, nada más, ¿sí? Que querían jugar y demás. Y segundo, que las anfetaminas tienen 1.000.000 de reacciones adversas, chicos, literal. Y a eso súmenle que tienen dependencia, ¿bien? Una de las ramas más importantes de la anfetamina es la dependencia farmacológica. Entonces, obviamente, ya no se usa. Y acá les digo una pregunta que siempre, incluso literal, me la hicieron en clínica. Las anfetaminas actualmente se están estudiando para el tratamiento de la obesidad,
Bien, también lo preguntan en fármacos, o sea, ¿qué usos terapéuticos tiene? Actualmente se está estudiando su uso para el tratamiento de la obesidad mórbida, como anorexígeno, ¿sí? Entonces, eso sería el efecto paradojal. Recuerden, ustedes tienen siempre el ejemplo del alcohol, ese es el que tienen que dar. Le encanta el ejemplo a Cleaver, le encanta el ejemplo a Meuli y a Sánchez también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A Lori por ahí es más jodido y le dice, bueno, pero ¿qué otro ejemplo tenés? Entonces ahí ustedes pueden dar el de las benzo y el de las anfetaminas y aclarar que el de la anfetamina ya no se usa más. ¿Bien? Está claro entonces efecto paradojal, ¿no? Sí, Flor. Bien, acá no hay ninguna supresión brusca, recuerden, los mecanismos son diferentes. Bien. Bueno, y después tenemos el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo, chicos, es un efecto psicológicamente positivo que aparece tras la administración de una sustancia inactiva. ¿Bien? Recuerden que en los estudios clínicos se hace estudios contra placebo para diferenciar los efectos reales del fármaco de los efectos psicológicos. Siempre que un paciente está por recibir un tratamiento, está ahí la sugestión, ¿bien? ¿Me irá a funcionar este tratamiento? Ay, no, mi vecina dice que ese medicamento te hace tal cosa, entonces el paciente empieza a maquinar y ojo, que la mente te puede crear síntomas, ¿bien? Entonces es importante tener en cuenta el efecto placebo, ¿bien? Y el efecto nocebo es un efecto psicológicamente negativo que aparece tras la administración de una sustancia inactiva. Por ejemplo, una paciente que toma, qué sé yo, está tratada con un placebo que puede ser con lactosa o con almidón, y la paciente comienza al toque con un dolor de cabeza impresionante, ¿bien? Nosotros sabemos que el placebo, esto no lo hace el almidón, porque el almidón no tiene actividad biológica, ¿sí? Pero es un efecto nocebo, está ligado a la sugestión del paciente, ¿bien? Entonces tienen que tener en cuenta el efecto placebo y el efecto nocebo también, que por ahí los suelen tomar, ¿sí? Bien, y por último, este cuadrito para que recordemos, relacionar los pasos de la farmacodinamia con los niveles de acción. Recuerden, la acción farmacológica era estimulante, depresora, irritante. Acá les cuento, chicos, que al doctor Alori, por favor anoten esto, porque aunque les parezca tonto, Alori clavó por esto. Al doctor Alori no le gusta que digan estimulante, depresora, irritante, de reemplazo, no. Al doctor Alori le gusta que digan irritación, estimulación, inhibición, corrosión, ¿sí? O sea, solamente, miren cómo son de exigentes, ¿no? Ahí se dan cuenta ustedes. Solamente por decir la palabra, o sea, lo que estaba diciendo estaba bien, pero por cambiar, ¿no? Por no decir depresión, inhibición, estimulación, a Lori no le gustó eso. Bien, entonces para Lori anoten que lo tienen que decir así a los tipos de acción. Bien, por favor anoten eso ahí, pongan, no sé, 1000 ítems y pongan a Lori a la par. Bien. Bueno, entonces recuerden que tienen los tipos de acción, ya saben, para Lori, estimulación, depresión, etcétera, ¿sí? A los otros doctores no les molesta cómo lo digan, si estimulante, depresora, no importa para ellos. Bueno, mecanismo de acción. ¿El mecanismo de acción con qué nivel de acción estaba relacionado? ¿Se acuerdan? Con el molecular. Bien. Pregunta. ¿Los fármacos, por ejemplo, el manitol, tiene un nivel de acción molecular? No. Bien. ¿Por qué no? Porque es inespecífico. Bien, los inespecíficos no tienen nivel de acción molecular. ¿El modo de acción con qué nivel de acción estaba relacionado? Con el orgánico. Perfecto, con el orgánico. ¿Y el efecto? Con el sistémico. Sistémico. Bien, con el sistémico. ¿Sí? Entonces, sistémico, orgánico y molecular. No se olviden de esto, chicos. Y aquí les voy a dar una definicioncita. Flor, Sí, pregunten. entonces podría decirse que los fármacos que tienen mecanismo de acción inespecífica no tienen mecanismo de acción. No, sí tiene mecanismo de acción, pero inespecífica. Ah, ¿Sí? Lo que no tienen es nivel de acción molecular. ¿Sí? Pero por algo el mecanismo de acción se divide específico e inespecífico, ¿sí? No tienen
o sea, tienen mecanismo de acción, pero inespecífico, no tienen nivel de acción molecular, no se unen a ninguna molécula diana. Si no existiera el mecanismo de acción, no podría existir la acción farmacológica. ¿Bien? Aclara la duda, ¿no? Claro, gracias. ¿Sí? Perfecto. No, de nada. Y acá, chicos, anoten la definición. Biofase, bien, es una definición que es importante tenerla en cuenta. Biofase es el entorno molecular en donde el fármaco ejerce su acción. ¿Sí? Les digo por si no entienden mi letra. La biofase es el entorno molecular en donde el fármaco ejerce su acción farmacológica o donde el principio activo ejerce su acción farmacológica. ¿Bien? Y ahora les vuelvo a hacer una pregunta que la hace Meuli siempre. ¿Tiene biofase los fármacos con mecanismo de acción inespecífica? Sí, sí, tienen. No tienen biofase, porque miren lo que dice acá, entorno molecular, ¿sí? No tienen biofase. Si dice molecular, quiere decir que hay que unirse a una molécula diana. Entonces, los fármacos con mecanismo de acción inespecífica no tienen biofase. Pregunta de examen, chicos. No tienen biofase, ¿bien? Y no tienen mecanismo molecular, no tienen nivel molecular. Eso solamente para Meuli, ¿no? Solamente Meuli. Si Meuli está tomando solo, lo considera así. Si no está tomando solo, no lo digan. ¿Bien? Eso, por eso les aclaro que es solamente para Meuli. Meuli dice que los fármacos, o sea, si les pregunta, si les llega a preguntar, si los fármacos con mecanismo de acción inespecífica tienen biofase, la respuesta es no. Solamente para Meuli, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque los otros doctores no sé si lo considerarán igual que Meuli, teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá les tiro una data, ¿sí? De nuevos dispositivos. El stent farmacológico, ustedes saben que es un nuevo dispositivo farmacéutico, es el único de los dispositivos que se ubica directamente en su biofase. Bien, o sea, directamente vos lo colocás en el sitio en donde tiene que actuar, que es el vaso sanguíneo que está obstruido. Bien, si nosotros nos guiamos de, eso es una pregunta que suele hacer la Sarmiento. La Sarmiento siempre pregunta cuál es el dispositivo farmacéutico que vos lo colocás directamente en la biofase y que no tiene que pasar por ningún paso de la farmacocinesis. Y es el stent farmacológico, ¿sí? Anoten eso, ¿no? Eso es una pregunta de examen también. Que bueno, todas estas preguntas así yo se las voy a dar cuando hagamos los repasos para la mesa, pero se los digo para que lo anoten. Entonces, teniendo en cuenta eso, obviamente, a ver, podemos decir que la biofase realmente es la definición que da Meuli, pero sí puede ser igual, ¿por qué? Porque estos dispositivos tienen fármacos vasodilatadores en su adosado a su cara externa, y estos fármacos vasodilatadores suelen ser antagonistas de los canales de calcio, o sea, suelen actuar sobre un canal iónico, ¿bien? Entonces, en esa situación, teniendo en cuenta eso, sí podemos decir que tienen una biofase, obviamente, y que llegan directamente hacia ella, ¿sí? Pero por las dudas, eso de que los fármacos de mecanismo de acción inespecífica no tienen biofase, solamente si se los pregunta, no lo tiren por tirar, ¿bien? Para ahorrarse cosas de si le gusta un doctor o no a Meuli, para Meuli es así, ¿bien? Pero lo que sí tienen que saber es que los fármacos con mecanismo de acción inespecífica no tienen nivel de acción molecular, y eso lo preguntan todos, ¿sí? ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna duda de la clase de hoy? Ahora no, claro. Bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces, como sabrán, ahora estoy a full con los chicos del final, entonces estoy literalmente tomando, son una banda, espero que se presenten todos, porque siempre se anotan como 40 y se presentan 10 nada más, espero que se presenten todos, la verdad, y estoy tomándoles a todos los chicos, entonces como que estoy muy acortada con el tema tiempos, con decirles que anoche comencé a tomar a las 9 y me fui a dormir terminamos a las 12:30 de la noche, para que ahí se den una idea de todo lo que son. Entonces, la clase de mañana va a ser